Doy. Voy a contar la segunda parte de la pérdida de anoche. Solo contó la primera parte. Esa es la ventaja de estar aquí al frente, que alguien cuenta una y uno se queda callado, pero nos perdimos. Bueno, era porque primero teníamos una carga muy fuerte por los indígenas que viven en esas montañas. Estábamos llegando a una reserva indígena en alguna parte de Canadá anoche, pero fue sencillamente porque nuestro querido hermano David y la tecnología... ¿Qué puedo decir? Él y la tecnología están muy peleados, no son amigos, hasta que tuve que convencerle de que era la tecnología. Y fue el móvil el que nos sacó de allí, nos pudo traer de regreso a casa, ¿verdad? Pero sí, con la tecnología no tenemos mucha amistad, pero bueno, vamos creciendo, ¿no? Él me dijo, no, el móvil solo sirve para llamar a la policía. Le dije, no, el móvil tiene una cosa que nos puede llevar de regreso a casa. Gracias a Dios, o si no, estuviéramos allí predicándole a los indígenas. Hermanos, es una alegría para mí estar aquí, de verdad. Y gracias, también me siento en casa. Gracias a Dios por la oportunidad que me da. Hemos estado aquí un poco más cerca, en los Estados Unidos, en unas conferencias. Y de verdad que también es un privilegio poder venir con mi esposa, que me acompañe en este viaje, porque han sido como 2 semanas seguidas para poder estar en los 2 lugares. Siempre hemos estado orando por vosotros, sabiendo lo que vosotros estáis haciendo en diferentes lugares del mundo como iglesia. Y estamos animados a pensar que si hubiesen más iglesias y tuviésemos más pasión por lo que estamos haciendo con el Evangelio, seguro que el tiempo sería un poco más acortado. Porque yo no sé si estáis muy contentos de vivir en este mundo que estamos viviendo, pero creemos que nuestro anhelo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo todos los días es mayor. Y espero que así sea, porque lo que nos espera allí, os puedo contar que es infinitamente mejor que lo que tenemos aquí. Si hay algo que tú dices, no, pero es que aquí esto no está tan bueno, pero se vive, pues lo que nos espera, lo que promete la Escritura, es tan gigante que lo de aquí queda corto, pero necesitamos seguir avanzando. Quiero pedirles que oremos juntos y que podamos pedir al Señor una expresión de su voz, de su palabra con nosotros. Yo no soy una persona muy cúltica y a veces rayo con otros de mis compañeros, pero yo quiero tener siempre momentos con Dios donde yo pueda sacar algo. Yo no sé si eso es utilitario, espero que no, pero si a mí me dicen que yo tengo que trabajar todo el día, como lo hacéis vosotros desde las no sé cuántas de las mañanas hasta la tarde y andar corriendo de aquí para allá y luego ir a un culto, os prometo una cosa, yo no lo haría a no ser de que yo esté seguro que en ese culto yo voy a encontrar algo de Dios. Porque o si no, mi vida, que vuestra vida no tiene sentido. O sea, el estar aquí, después de tanto esfuerzo que vosotros tenéis en el día y de llegar aquí y de invertir estas 2 horas, es porque queremos algo de Dios. Es porque realmente esperamos que eso suceda. No hay en ninguno de los 116 encuentros que hay en la Biblia de un hombre con Dios, de un hombre con Jesús, de un hombre con el Espíritu Santo. No hay ningún encuentro donde ese hombre haya salido igual, o esa mujer, o esa persona haya salido igual. Ora conmigo esta noche y dile, Señor, yo no he venido aquí después de tanto cansancio para estar en un culto. Señor, gracias porque nos permites bendecir tu nombre, exaltarte. Gracias porque nos permites tener el aliento de vida suficiente para estar aquí y para con otros hermanos bendecir tu nombre. Gracias por estos momentos que tú nos das para estar junto a ti. Pero Señor, esta noche no queremos regresar a casa sin tener una voz, una palabra,
un sentimiento, un toque tuyo. No queremos sencillamente pasar por aquí, sino queremos que tú pases por nosotros, que tú puedas tocar nuestras vidas. Abre nuestros oídos. Suplicamos que tu palabra sea para nosotros o un bálsamo, o una guía, o una luz que alumbre nuestro camino y que nos dé, Señor, la potencia, la energía, la fuerza para seguir caminando detrás tuyo. Te rogamos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como sabéis, sin historias no se puede, ¿verdad? Déjenme contarles una esta noche que es muy interesante, porque es la historia de un ratón. No es de un cristiano, es de un ratón, no hay ninguna similitud. Un ratón que está mirando por un agujero en la pared de una granja donde vive y ve por el agujero que el granjero y su esposa acaban de traer un gran paquete. Y el ratón está mirando atento y está pensando, ¿qué comida debe venir en ese paquete? Pero queda aterrorizado cuando descubre que no era comida lo que venía en el paquete, sino una tremenda trampa para ratones. Y entonces fue corriendo al patio de la granja y comienza a advertirle a todos sus colegas, gritando, ¡hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! La gallina, que fue la primera que se acercó, le dijo, discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que eso es un gran problema para usted, pero a mí, ¿en qué me perjudica que haya una ratonera en la casa? Luego pasa el cordero y le dice, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer, pero voy a estar orando por usted. Y la vaca, que es la última que se acerca, le dice, pero ¿por qué gritas tanto, ratón? ¿Acaso estoy yo en peligro como vaca porque hay una ratonera en la casa? Pienso que no. Pasa el día y en la noche se oye un gran estruendo en la casa y se escucha el sonido de una ratonera atrapando a su víctima. ¡Swax! La mujer del granjero corre para ver lo que había atrapado, pero en la oscuridad no se da cuenta que la ratonera no ha atrapado a un ratón, sino a una serpiente. Y entonces al meter la mano, la serpiente la pica. El granjero la lleva inmediatamente al hospital. Allí le aplican los sueros antiofídicos, pero ella vuelve a casa con fiebre muy alta. Y todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre alta, nada mejor que una nutritiva sopa. Así que el granjero agarra su cuchillo y sale a buscar el ingrediente principal de la sopa, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continúa, los amigos y los vecinos de la aldea van a visitarla. Y entonces, para poder alimentar a todas las visitas, el granjero sale y mata al cordero. La mujer lamentablemente no mejoró y acabó muriendo. Y el granjero, para poder pagar los gastos del funeral, vendió a la vaca. Y nos queda un ratón en medio del patio de una granja haciéndose una pregunta. ¿Acaso es peligroso tener una ratonera en la casa? No lo sabemos. ¿Acaso es peligroso llegar a tener algún elemento que para nosotros parece que eso no tiene nada que ver conmigo? Eso no tiene ningún peligro para mí. Eso no tiene que ver nada con mi vida. Parte de esa expresión es la que casi siempre escuchamos cuando nosotros hablamos del reino de Dios, de la obra de Dios, de la obra misionera, del trabajo que nosotros hacemos aquí. Cuando alguien le pregunta a una persona que sencillamente viene a una iglesia y uno responde, ¿es que el reino de Dios estoy en peligro? ¿Tiene algo que ver conmigo? El establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, la obra de Dios sobre las naciones, el plan de Dios para la humanidad. Yo no estoy en peligro, soy salvo, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador y entiendo que yo voy al cielo. Quiero que
revisemos unos versículos en esta noche para ver si es peligroso tener una ratonera en la casa. En Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 aparece un texto que es muy interesante. En primer lugar, los primeros versículos del 1 al 4, está el proceso donde Jesús elige a sus discípulos. Los llama, los convoca, los elige. Da los nombres de ellos y dice, estos son los 12 hombres que yo voy a escoger para que estén conmigo. Así que lo que yo os voy a contar de Mateo capítulo 10, de nuevo, como os lo había dicho alguna vez, tiene que ver con los discípulos de Jesús. Porque nosotros somos muy buenos para desenmarcarnos de las cosas cuando comienzan a caer las ratoneras. Y nosotros decimos, bueno, eso es para los pastores, para los líderes, para los misioneros, para los diáconos, para cualquiera. Pero eso no tiene que ver conmigo. Pero Mateo 10 enmarca un proceso donde Jesús está hablando con los discípulos. Hoy por hoy, y lo voy a hablar el domingo, tenemos un lío todavía con eso, si somos o no somos discípulos de Jesús. Pero si vosotros os consideráis discípulos, aquí Jesús comienza a hablar con sus discípulos. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí uno ya se queda pensando, ¿esto tiene que ver contigo? ¿O con quién? Jesús está hablando con un grupo de personas y les está diciendo algunas cosas que uno dice, bueno, qué interesante. Vayan por el camino y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, hagan esto y lo otro. Cuando nosotros leemos esto 2000 y algo de años después decimos, qué interesante lo que Jesús le mandó a hacer a su grupo de amigos. Pero como esta historia tiene una revelación dinámica, la Biblia tenemos que leerla para nosotros hoy. Y cuando yo tomo Mateo capítulo 10 y me siento al lado de Jesús, Jesús me está hablando a mí y me está diciendo, vayan, ve y predica y di que el reino de los cielos se ha acercado y haz esto y esto. Y te lo estoy pidiendo a ti en el año 2013 en Vancouver, Canadá. ¿Será que nosotros podemos leer la Biblia así? No solo podemos, es nuestro mayor problema, que nosotros leemos la Biblia como para el ratón. Eso tiene que ver con no sé quién, pero conmigo seguro que no. Pero la Biblia tiene una revelación dinámica, y la revelación dinámica de Dios por su Espíritu Santo es que los discípulos están siendo solicitados para hacer esto mismo en este mismo año. Y es muy interesante. Jesús les dijo a ellos, vayan y prediquen. ¿Y qué teníamos que predicar? Tenemos que predicar algo que sonaría muy raro en el siglo XXI. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Déjeme hacerle una pregunta. Si mañana, mañana es sábado, pero no sé cuántos trabajáis, si el lunes llegáis a vuestro lugar de trabajo o a vuestro lugar de estudio o donde estáis, y miráis a la persona así a los ojos y le decís, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué pensará la gente de ti? Dice, yo ya sabía que era evangélico y además está loco. Si nosotros hoy miráramos a una persona, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, la gente nos diría, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué tiene que ver? Pues creo que es muy interesante de que Jesús comience con sus discípulos diciéndoles que su predicación tenía que ser que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y les dice, y esto es lo que tenéis que hacer, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios.
de gracia recibisteis, dad de gracias. Madre mía, qué problema. Sanen a los enfermos. Yo no estoy aquí para meterme en un problema teológico si Dios sana o no sana, si se puede o no se puede. Lo que sí sé es que la revelación es dinámica y es para hoy. Y no, la verdad es que no me interesa entender si el entendimiento, la revelación que usted tiene sobre el versículo es sanen a los enfermos, ayúdenle a ser sanos o sánense a través de los médicos o como quieras. Lo que sí hay aquí es una demostración de que el reino de los cielos ha llegado, está aquí. Y esto es parte de lo que Jesús le pide a sus discípulos. La gente jamás podrá entender que el reino de los cielos está aquí, a no ser de que les demostremos por qué estamos diciendo eso. Y ya sea que hayan enfermos sanos. Lo que sí sé, tengo una foto, no la tengo conmigo en mi ordenador, o no la tengo en el ordenador que cargo de viaje. Pero cuando yo estuve en la India, en alguna de estas veces que he estado, tomé a una foto a una chica española, no creyente, no cristiana, no evangélica, no nada, trabajando en la India en un programa de ayuda social. Y esta chica de 21 años estaba arrodillada limpiándole las llagas a un leproso en un sitio para leprosos de una de las órdenes católicas que trabajan en la India. Cuando yo veo la foto, no me impacta lo que está haciendo la chica. Si pudiera mostraros la foto, lo que me impacta es la cara del leproso. Porque la cara del leproso es una cara que pierde totalmente las dimensiones de cualquier lectura que yo pueda hacerle a la cara de una persona que se está preguntando 1000 veces por dentro, ¿qué narices está haciendo una chica de 21 años de un país del primer mundo en la India limpiándole las llagas a un leproso? Esa es la cara de ese hombre. La cara de decir, no puedo creerlo, es increíble, ¿qué está haciendo? Pues esa cara es parte del proceso de pensamiento que Jesús tenía cuando le dijo a sus discípulos, cuando vosotros digáis que el reino de los cielos se ha acercado, es porque al lado vuestro tenéis una demostración de que lo que estáis diciendo es verdad. ¿Qué ha pasado con el evangelio en los últimos 200 años para no irme más atrás? Lo que ha pasado es que nosotros hemos convertido una revelación dinámica de la Escritura en una revelación estática, que solo se traduce o se transmite a través de la oralidad. Cree en Jesucristo. Y las nuevas generaciones nos dicen, ¿y por qué tengo que creer en Jesucristo? Necesitamos que haya una evidencia que esté tan clara que la gente pueda decir, oye, es verdad, yo estoy seguro que si yo le hubiese preguntado a ese leproso, él me hubiera casi que respondido, el reino de los cielos está aquí. No puedo tener otra explicación, no puedo entender por qué esta mujer está haciendo lo que hace. Pero hay una demostración de Dios, y en esa demostración de Dios es cuando nosotros podemos esgrimir, decir, compartir, hablar de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Cuando nosotros dejemos la revelación estática que tenemos, cuando nosotros dejemos de hablar y comencemos a pensar cómo esta demostración puede venir para que la gente entienda que el reino de los cielos sí está entre nosotros. Esto no para aquí. Jesús sigue hablando. Y les dice versículo 9, no cerréis la Biblia, hermanos, dejadla abierta, acordaos de, la Biblia necesita respirar una vez por semana. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Estos son peores. Estos versículos
Uno dice, pero vamos a ver, Jesús, ¿de qué estás hablando? Ayúdame a seguirte porque no te sigo. El reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. Y en segundo lugar, me pide algo interesantísimo. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni nada, ni alforja, ni zapatos, ni bordón, ni túnica. ¿Qué realmente es lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos? ¿De verdad será que sí era verdad que cuando nos mandan a la obra misionera nos mandan sin un duro en el bolsillo? Ahora sí creo que se está cumpliendo. Le dicen, ¿quieres predicar el evangelio? Que Dios te bendiga. Y te mandan sin zapatos, sin túnica, sin bordón, sin nada. ¿Será que esa es la interpretación? ¿Qué es lo que Jesús les está pidiendo? ¿Por qué Jesús les está pidiendo esto? Es interesante. Está hablando Jesús a ellos de una pobreza material y les está diciendo, tenéis que dejar todo y ser pobres materialmente. Y con esa pobreza material y no teniendo nada, entonces el mundo entenderá que el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante cuando tenemos que leer la Biblia en el año 2013 y entender que sigue siendo palabra de Dios y es una revelación al día de hoy. Y uno se pregunta, pero Señor, ¿qué es lo que quieres? Si quieres de verdad que nos vayamos sin plata, ni oro, ni alforja, ni calzado, ni nada, pues dínoslo que no vamos a ir. Pero hay una condición que Jesús ya les había hablado a ellos 3 páginas atrás o 4. En Mateo capítulo 5, Jesús les había dicho algo muy interesante. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Esta palabra reino de los cielos, reino de Dios, que se repite 72 veces en los 4 evangelios, es la misma palabra en el original, el reino de Dios. ¿De qué estamos hablando en Mateo 10? Del reino de Dios, del reino de los cielos. Pues en Mateo 5 Jesús estaba hablando de ese reino y les estaba diciendo, oigan, para poder ver la demostración del reino de Dios entre vosotros necesitáis una condición. Y la condición es que seáis pobres de espíritu. Porque estamos diciendo, vayan y prediquen y díganle a la gente que el reino de Dios está aquí. Y para poder demostrar que el reino de Dios está aquí, tenéis que tener una condición en vuestras vidas. Y la condición es, tenéis que ser pobres de espíritu. Pero aquí salta la pregunta, ¿qué significa ser pobre de espíritu? ¿Qué es eso? Bueno, es andar sin oro, sin plata, sin túnica, sin zapatos, sin bordón. Eso es ser pobre de espíritu. Yo he conocido a tanta gente que no tienen nada en la vida, pero su actitud no tiene nada que ver con ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu es una condición para que el reino de Dios se manifieste en ti y para que la gente alrededor pueda verlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque entonces ellos van a tener por heredad esto que estamos hablando en Mateo capítulo 10, el reino de Dios. Así que si íbamos mal, aquí vamos peor. Ya llevamos otra pregunta. Y entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo tengo yo esta condición espiritual en mi vida siendo pobre materialmente? Menos mal que hay 4 evangelios, o si no, os digo que nos meteríamos en un lío impresionante. Lucas, capítulo 18. Ven conmigo a Lucas, capítulo 18. Y aquí está Jesús hablando con un joven. Y gracias a Dios que este joven tenía la misma pregunta que yo tengo. Mira, Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Esa palabra, la vida eterna, en Lucas 18:18, es la misma que usan los otros 72, el reino de Dios. La pregunta de ese joven fue: ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me parece estar hablando con alguien de la Iglesia del Redentor. Esto, tío, esto es pan comido. Esto lo hemos hecho desde hace años. Él le respondió y le dijo: ¿eso? Si eso ya me lo sé, eso lo he hecho yo desde hace rato. Entonces Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Será que Jesús lo que nos está confirmando es que de verdad necesitamos una pobreza física, material, para heredar el reino de los cielos? Para que haya una manifestación real del reino de Dios. Porque Jesús le dijo que se fuera y vendiera todo lo que este hombre tenía, porque era muy rico. Pero hay una cosa en el texto que no permite que nosotros hagamos esa interpretación rápida. De decir: pues sí, porque Jesús le dijo: vaya y vende todo lo que tiene, déselo a los pobres y entonces heredarás el reino de Dios. Pero mira este versículo, versículo 26. Y los que oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quiénes estaban escuchando cuando Jesús está hablando allí? Están muchos que lo seguían, pero también están sus discípulos. A tal caso que la Biblia nos muestra que el primero que salta en el versículo 28 es nuestro queridísimo amigo Pedro, que ya lo conocéis porque hablamos de él una vez. Es el primero que salta y dice: pero no, ¿esto cómo va? ¿Esto de qué va? Nosotros hemos dejado todo, o sea, ya somos pobres. Los que escucharon dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué estaban tan preocupados? ¿Era Pedro rico para estar preocupado? Vamos, Pedro no tenía dónde caer muerto. La barca, acuérdense, era de su papá y las redes de un amigo. Este tío no tenía nada, nada. ¿Por qué están preocupados? Si ellos están diciendo: no tenemos nada, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque lógicamente el énfasis de la explicación a este joven no tenía nada que ver con las riquezas materiales. No tenía que ver con que vaya y venda todo lo material que tiene y délo a los pobres. Tenía que ver con la condición de Mateo capítulo 5. Y él le dijo, en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen quectemas. La palabra riqueza, cuando fue escrita en Lucas, aparece como quectema. ¿Qué es un quectema? Alguna vez lo habíamos comentado en una de las conferencias. Quectema significa una posesión que se arraiga en el corazón y que desplaza de su lugar a Dios. Escuchen lo que es un quectema: una posesión que se arraiga en el corazón y que desplaza de su lugar a Dios. Lo que Jesús le dijo a este joven es: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen quectemas, los que han permitido que muchas cosas suban
se coloquen en su corazón y desplacen de su lugar lo que debería estar allí. Por eso los discípulos, Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, Bartolomé y todos los demás se preguntaron y dijeron: madre mía, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque aquí ya la condición no es ve y vende todo lo material que tienes, sino tienes que vender los temas que tienes en tu corazón. Y la explicación de Jesús es una explicación magistral, solo que nosotros no la podemos entender porque es una explicación contextual. Mire lo que les explica a los que están escuchando. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y lo que nosotros entendemos en el siglo XXI es que Jesús está pensando en una aguja de coser y que está tratando de meter el hilo. No, Jesús está hablando de otra cosa que ellos sí entendían. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Y nosotros nos imaginamos a Jesús chupándole la cabeza al camello para poderlo meter por la aguja para que pase al otro lado. Yo creo que solo por el Espíritu Santo nosotros podemos leer la Biblia, porque decimos unas cosas de la Biblia. No, la gente que lo estaba escuchando habían vivido por 433 años, ellos y todos sus antepasados, en ciudades fortificadas, amuralladas. Y las ciudades amuralladas, para algunos que las habéis conocido o habéis visto en películas, una ciudad amurallada que tiene una puerta que es gigante, por donde entra todo el mundo y las mercancías y los camellos y todo. Pero al lado de esa puerta gigante hay unas puertecillas que son unos aros, unos arcos, que son puertecillas que están al lado y lado. Esas puertecillas pequeñas se llaman agujas. Y esas agujas, ¿para qué se usan? La ley de cualquier ciudad amurallada de toda la historia es que cuando caía el sol, la puerta principal tenía que cerrarse por obligación, decreto, ley. ¿Por qué? Porque si no, la ciudad amurallada no servía para nada. Caía el sol, cerraban la puerta. Pero ¿qué hacían? Dejaban las agujas abiertas para que si algún mercader que venía en las caravanas por el desierto no alcanzaba a llegar a la caída del sol, él tuviera la oportunidad de entrar a la ciudad y sobreguardar su vida. Solo que el mercader tenía que tomar una decisión. Cuando llegaba después de que estaba cerrada la puerta, solo podía entrar él por la aguja, no podía entrar su camello que venía cargado de mercancías. Y él tenía que tomar una decisión. Si quiero sobreguardar mi vida de lo que pasa alrededor de las ciudades fortificadas cuando cae el sol, porque vienen los asaltantes y mataban a todo el mundo y se llevaban todo lo que encontraban. Yo entro por la aguja y me salvo. El camello queda afuera. Si lo puedo ver mañana, fenomenal. Si no lo vuelvo a ver, fenomenal. ¿Sabes una cosa? Ellos sí entendieron contextualmente la explicación de Jesús. Es más fácil que pase un camello cargado de mercancía por el ojo de una aguja que una persona que tiene temas en su corazón pueda haber manifestado en él el reino de Dios. Y es una de las luchas que tenemos en el siglo XXI. El siglo XXI nos ha cargado de temas. Tenemos un problema con la condición sine qua non, la condición no negociable que Dios tiene para que el reino de Dios se manifieste. El reino de Dios se va a manifestar cuando haya una condición en tu vida y en la mía. Y esa condición es: no podemos entrar si tenemos temas y estamos cargados de ellos, de estas posesiones en nuestro corazón que han subido y han tomado en muchas formas el lugar que solo le pertenece a Dios. Y hermanos, nosotros siempre estamos intentando luchar con cosas externas, pero la Biblia nos dice que el problema está en casa, que lo tenemos aquí adentro. ¿Qué tema?
Usted me dirá, bueno, yo de quectemas no tengo porque ni sé qué es eso. Déjeme explicarle qué es. Un quectema. Usted no necesita tener un coche de $50,000. Usted lo que puede es tener un coche de $1,000 y amarlo más que todas las cosas. Usted tiene un quectema. Usted no necesita vivir en un castillo, pero si usted ama lo que tiene más que a Dios, usted tiene un quectema. Si nosotros hemos permitido que muchas de las cosas en nuestra vida suban a tomar el lugar que le pertenece a Dios, nos estamos cargando como un camello y no será posible entrar por el ojo de una aguja y nunca podremos ver la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas y en los lugares donde nosotros estamos. Cuando no solo hablamos de cosas materiales, pero los quectemas también tienen que ver con nuestras cosas sentimentales, con nuestras emociones, con nuestras relaciones interpersonales, aún familiares. Cuando convertimos cosas en quectemas y las amamos y decimos, esto es mío y no lo voy a soltar, y comienzo a amarlo de tal manera que Dios pasa a un segundo plano. ¿Cuántas veces no nos vinieron a pedir, pastor, ore porque me quiero casar? Fue la última vez que lo vi en la iglesia. Dije yo, la próxima vez que venga otro no voy a orar. Pastor, ore porque no tengo trabajo. Fue la última vez que lo vi en la iglesia. ¿Por qué? Porque permitieron que esas cosas se convirtieran en quectemas en su vida. Porque permitieron que muchas cosas subieran a su corazón, se arraigaran como posesiones y tomaran el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Cuántas cosas, queridos hermanos, en nuestras vidas no están permitiendo que nosotros veamos la manifestación del reino de Dios en nosotros y hasta lo último de la tierra? Cuando Él envía a sus discípulos, en Mateo 10, donde iniciamos, Él les dice, vayan y prediquen. ¿Y qué tienen que predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente entenderá que estamos hablando cuando pueda ver en nuestras vidas la manifestación del reino de Dios, que tiene una condición: no puedes tener quectemas. Este joven le dijo, yo los mandamientos, si eso yo los cumplo de hace rato. Ahora, como tenemos los mandamientos del siglo moderno, que son 3: no matar a nadie, no robar un banco y ser buena gente. Y la gente dice que con esos 3 va al cielo como un cohete. No, no es así. Ya me gustaría. No, no es suficiente. No es suficiente cumplir con los 3 mandamientos modernos. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con tratar de vivir una vida cristiana. No es suficiente. La condición que Jesús le pidió a sus discípulos es: vendan sus quectemas si queréis ver la manifestación del reino de Dios en vuestras vidas. Y creo que ha llegado el momento en que nosotros hagamos una lista de cosas que posiblemente se han convertido en quectemas en nuestras vidas y que no permiten que el reino de Dios se manifieste, que no permiten que sigamos caminando y yendo a donde Dios nos está pidiendo que vayamos, que no permite que la gente que está a nuestro alrededor puedan ver en verdad que el reino de Dios está aquí entre nosotros. Quectemas que están deteniendo que la obra de Dios avance hasta donde queremos. Hermanos, siempre os he dicho algo: os felicito por la obra que hacéis en la iglesia, desde la iglesia hacia las naciones de la tierra. Pero no hemos llegado donde Dios nos está pidiendo que lleguemos. Tenemos que avanzar una milla más. Tenemos que ir al próximo nivel donde Dios nos está llamando. Y si esta iglesia quiere ir al próximo nivel, todos y cada uno de los miembros tiene que estar comprometido con decirles: Señor, tengo que venir delante de ti
y tengo que entender cuántos quectemas tengo en mi vida. La obra misionera en muchos lugares no ha avanzado porque hay gente que tiene quectemas hacia lo que el mundo del siglo XXI les ofrece. Se ha convertido en un quectema. Ahora tú le preguntas a un joven, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo, trabajar, estudiar 2 maestrías, ganar 15,000 al mes, comprarme una casa, coche, televisión, DVD y un perro. Y eso para nosotros siempre ha sido buenísimo. Y no estoy hablando en contra de ello. Pero si eso se convierte en un quectema, si eso se convierte en vuestro propósito de vida, si por eso es que os levantáis cada mañana y llegáis a la cama cansados, esto no merece la pena. Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Y no es porque no podáis tener eso. Dios quiere daros eso y mucho más. Pero que eso no sea un quectema. No tenemos los misioneros que necesitamos, ni las personas que lleguen a avanzada, porque madres tienen quectemas sobre sus hijos, porque hijos tienen quectemas sobre sus padres. La mamá le dice a uno, vuestro hijo está siendo llamado a la obra misionera. Dios lo guarde, nunca le suceda eso a mi hijo. Porque su hijo es más importante, porque su hijo es un quectema aquí, porque nadie le puede tocar. Y los hijos con los padres, un quectema con nuestras finanzas. Cuando el Señor nos dice, yo estoy aquí para bendeciros y para daros, pero no quiero que améis lo que os doy, porque si lo amáis y me desplazáis en vuestros corazones, entonces los quectemas no os dejarán ver la manifestación del reino de Dios. Hermanos, el problema no es tener, el problema es amarlo, más que lo que amamos a Dios. Y sabes una cosa, en mi experiencia puedo deciros que entre más ames las cosas, menos Dios te puede dar. Entre más te liberes de tu amor por las cosas, entonces Dios te puede dar con liberalidad. Porque si yo fuera un padre, como lo es Dios, nunca le daría a mi hija algo que sé que va a ser nocivo para ella. Tendría que retenerlo, aunque lo tenga. Si un día de estos mi hija me pide no sé qué locura y yo tengo el dinero, le voy a decir, no te lo voy a dar, hija, porque yo sé que te vas a matar, o que te va a hacer daño, o que te va a destruir. Y así nos pasa a nosotros cuando le decimos, Señor, dame esto. Y el Señor dice, hijo, si no te conociera, Señor, quiero otro trabajo mejor y donde gane más dinero. Hijo, pero si con el que te he dado no has sido capaz de manejar tu corazón, ¿cómo me pides más? Yo no te voy a dar algo que te mate. Yo no te voy a dar algo que haga daño a ti. Y por eso muchas veces Dios tiene que frenar su bendición y la manifestación del reino de Dios tiene que parar. Porque cada vez que Dios nos concede peticiones del corazón, nosotros tenemos la tendencia de convertirlas en becerros de oro. Y esto no es lo que Dios espera. Dios quiere llevarnos al próximo nivel. ¿Estás listo? Dios quiere llevar tu vida al próximo nivel. Dios quiere llevar esta iglesia al próximo nivel. Lo que estamos haciendo es fantástico, pero lo que Dios tiene preparado es mucho más. Y nosotros estamos aquí a solo un paso de decirle, Señor, tengo que poner en venta mis quectemas. Tengo que hacer una lista honesta de ver mi vida y de decir, Señor, si hay cosas en mi vida que estoy amando, si hay personas, cosas, situaciones que yo estoy poniendo por encima de ti, este es el momento para decirle, yo quiero ver la manifestación de tu reino. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen quectemas. Y no está hablando de salvación, de que te vayas a ir al infierno, sino de que puedas tener la manifestación del reino de Dios en tu vida. ¿Quieres orar conmigo esta noche? Ten cuidado porque al hacer la lista de quectemas no te vayas a quedar sin nada. Cierra tus ojos.
os voy a pedir que por 30 segundos vosotros mismos podáis escuchar la voz del Espíritu Santo que mora en vosotros. Espíritu de Dios, no necesitamos ni un huracán, ni un terremoto para que tu Espíritu nos revele todas aquellas cosas que se han convertido en un quectema en nuestras vidas, que te han desplazado de tu lugar, que minan, que quitan, que denigran la gloria de Dios en mí. Háblanos, Señor, te lo suplico. Háblanos. Que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. ¿Cuáles son los temas, Señor, que yo he permitido suban a mi corazón? Yo quiero ver tu reino manifestado, Señor. Que cuando hable con la gente, ellos vean en mí el reino de Dios. Suplicamos esta noche juntos en el nombre de Jesús que no nos permitas vivir nuestras vidas sin que hagamos una revisión. Espíritu de Dios, constríñenos a poder ver esas áreas de nuestra vida donde estamos frenando tu manifestación. Ayúdanos a entender dónde estamos parando tu obra. Ayúdanos a tener esa condición, pobres en espíritu. Que en nosotros siempre exista esta pobreza espiritual, para que tú puedas darnos y darnos y darnos, y nunca nos saciemos, sino que tú estés allí, que nuestra necesidad de ti sea tan fuerte, tan próxima, que todos los días tengamos que salir a correr a tu encuentro, Señor. Padre, suplico que si hay algunos en esta noche que ya han descubierto estos temas, en el nombre de Jesús, danos la fuerza para colocarlos a los pies de la cruz. No nos dejes seguir con ellos, Señor. Libéranos. Te lo pedimos esta noche y suplicamos que en estos próximos días no nos permitas estar tranquilos. Gracias te damos, porque tú revisas nuestras vidas, porque tú haces un milagro en nosotros, porque tú construyes el reino de Dios en base a personas como nosotros. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido hermano, mis amados hermanos. Mañana a las 10 de la mañana estamos de regreso para ser bendecidos con la palabra del Señor. Que Dios